Bienvenidos, bienvenidas a esta clase sobre los virus. Vamos a ocupar nuevamente el texto y nos vamos a dar cuenta de que nos dice que los virus no son células. Esto es muy importante. Les explico por qué. Si consideramos que esto es una célula, nos vamos a dar cuenta de que adentro tiene componentes que le permiten hacer su propio metabolismo. Es decir, van ejerciendo actividades que lo mantienen en un funcionamiento durante el tiempo. Cuando una célula deja de tener ese funcionamiento, muere y por lo tanto deja de estar viva. Si represento los virus con este lápiz, nos vamos a dar cuenta de que los virus no tienen componentes como los tienen las células. Es decir, no pueden por sí mismos mantener su propio metabolismo. Entonces, no se les considera vivos. Y lo que hace el virus es infectar una célula y aprovecharse de la maquinaria celular para poder reproducirse. Por lo tanto, no son entidades que se les pueda caracterizar como vivos. Es por eso que el texto nos indica que se le denomina más bien como parásitos obligados, es decir, para reproducirse necesitan sí o sí contactar con una célula y aprovechar su maquinaria celular. Y por lo tanto actúan como agentes infecciosos. Otro dato interesante es su tamaño, que es bastante pequeño, 100 veces más pequeño que las bacterias, y eso corresponde entre 30 y 90 nanómetros, aunque hay algunos más grandes. A continuación se muestran dibujos que intentan graficar la estructura general de los virus. Hay varios tipos y varias formas. En este podemos darnos cuenta de que hay una estructura que se llama cápside, que es una estructura en general proteica que delimita al virus, ¿ya? Algunos de ellos están rodeados por una membrana lipídica, aún así no se consideran células, y tienen acá adentro información genética, que puede ser ADN o ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico respectivamente. Además, presentan glicoproteínas. Estas glicoproteínas son una especie de llavecitas, ¿no?, para identificar las células que infectan. Por ejemplo, esta célula va a ser infectada por este virus, ¿ya? Vamos a imaginar que la punta del lápiz es una glicoproteína. Y esta célula, que va a ser mi dedo, ¿no?, tiene proteínas también en su membrana. Entonces, muchos virus con sus glucoproteínas reconocen proteínas específicas y por eso pueden infectar. Así entonces hay virus que pueden infectar ciertos tipos de células, pero si esta célula no tuviera esa proteína, el virus no puede reconocerla y no la puede infectar. Por eso los virus son específicos en cuanto a quienes infectan. Aquí tenemos otra estructura, que es una estructura poliédrica del adenovirus. Aquí tenemos una estructura esférica para el virus de la influenza, y así hay distintas estructuras que tienen los virus. Entonces acá aparecen las descripciones de cada una de las estructuras que les he mencionado recientemente. Vamos a la siguiente página. Y acá es interesante porque nos cuenta sobre cómo un virus puede infectar a una a una célula. Entonces aquí se ve un virus, en este caso le llamamos bacteriófago. El fago indica que es un virus. Y aquí está infectando a una bacteria. Por eso bacteriófago, porque es un fago o virus que infecta bacterias. Entonces imaginemos que esta es la célula. El virus llega y en una fase 1 de fijación, el virus contacta con las proteínas que les mencioné recientemente y se adhiere a la célula. Hay una fase 2 de penetración donde se inyecta el material genético, que puede ser ADN o ARN. En el caso del coronavirus es ARN. El coronavirus es un ARN virus.
Luego, una vez que el material genético está adentro, ocurre el proceso de biosíntesis, es decir, ese material genético empieza a aprovecharse de la maquinaria celular para generar nuevos componentes virales. Es decir, se empieza a replicar la información genética y empieza a generar proteínas de la cápside. Luego viene el proceso 4 de maduración, donde se ensamblan los virus dentro de la bacteria, en este caso. Finalmente ocurre la liberación, donde ocurre la muerte celular. Eso es muy interesante porque los virus terminan destruyendo a la célula, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un resfriado común y siente dolor en la garganta, y este dolor está provocado por virus, una infección viral, es porque tu tejido, que puede ser de la laringe o la faringe, se está destruyendo. Los virus se están replicando y al replicarse destruyen tus células y por eso aparecen irritaciones. Esta imagen corresponde a una imagen del coronavirus. Hay varios tipos de coronavirus, ¿ya? Hay alfa coronavirus, beta coronavirus y así otros tipos, ¿no? Entonces hay como 6 tipos de coronavirus que pueden infectar al ser humano y se ha descrito que hay muchos otros coronavirus que infectan a mamíferos. Y el texto de acá nos dice que presenta la morfología del coronavirus, es decir, la forma. Y se puede ver que en su estructura hay una envoltura que despliega estas proteínas en la superficie del virus, entonces por eso se le llama coronavirus, porque esto parece una corona. Y acá hay un video de cómo el coronavirus, ¿cierto?, a través de esas proteínas va a reconocer una proteína específica, en este caso en las células humanas, como se ha estudiado, y miren cómo el virus se acerca a la célula humana, reconoce la proteína que está en las membranas celulares, y eso le va a permitir entonces generar el proceso de infección. Ahí se entiende que la proteína es como una llave para poder infectar a nuestras células. Ahí se muestra cómo el virus entonces después de infectar ingresa su material genético y miren acá cómo, a ver, pausa ahí, el material genético del virus se aprovecha, son nuestros ribosomas, aprovecha los ribosomas y comienza a generar sus propias proteínas y esto le permite entonces comenzar a ensamblar nuevos virus. Así el virus se va a replicar dentro de la célula y la va a romper. Entonces sabemos que el coronavirus, al igual que muchos otros virus, va a generar un impacto en los tejidos y por eso generan los síntomas que derivan en la manifestación del COVID-19, ¿no? El virus se llama SARS-CoV-2, que es un virus que genera síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y la manifestación y la enfermedad se denomina COVID-19. Por eso entonces, para evitar el contagio, se generan las medidas de aislamiento, porque así entonces tú no estás expuesto a que los virus infecten tus células. Bueno, eso, espero que les haya gustado la clase sobre los virus. Hasta la próxima, suerte con sus apuntes. Adiós.